Buen día con todos y con todas. El GAT provincial de Imbabura, como autoridad ambiental de aplicación responsable, realiza el proceso de regularización ambiental a diferentes actividades productivas que se desarrollan en Imbabura. Como parte de ello, estamos ejecutando el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del proyecto AlfaMedic AlfaMed C.A, que nos permite difundir el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental de forma clara y oportuna, garantizando así el acceso a la información y el derecho a la consulta de todos los imbabureños. Bienvenidos. 1. Descripción de las actividades del proyecto. AlfaMedic AlfaMed C.A se ubica en el barrio Elegido de Ibarra, en la calle Judith Granda Almeida y Galo Plaza Lazo, esquina, en 2 bloques frente con frente. La torre de hospitalización, Torre Alfa 1 de 5 pisos y la torre de consultorios, Torre Alfa 2 de 8 pisos. AlfaMedic AlfaMed C.A, al brindar servicios de salud, trabajará las 24 horas al día, los 7 días de la semana. En su fase de operación incluye también actividades complementarias tales como las áreas administrativa y directiva, almacenamiento temporal de desechos y limpieza. Las actividades de AlfaMedic AlfaMed C.A se pueden definir en 4 áreas. 1. Atención. Los pacientes, de acuerdo con la complejidad de su tratamiento o requerimiento, serán direccionados a las distintas áreas del hospital. Las personas o pacientes en todo momento estarán acompañadas y o asesoradas por personal propio de la institución, ya sea en trámites administrativos dentro del hospital o en el servicio de atención en cualquiera de las áreas. En este proceso no se generan descargas líquidas no domésticas. 2. Imagenología. El proceso inicia con el ingreso del paciente, el cual puede requerir estudios para los cuales sean necesarios, la preparación o condiciones previas del organismo del paciente. El personal de imagenología procederá a realizar el estudio aplicando los principios de protección radiológica. Este personal colocará al paciente en posición para el estudio, luego de lo cual realizará el procedimiento y entregará los resultados con el informe del médico radiólogo en los casos que sea necesario. En este proceso no se generan descargas líquidas no domésticas. 3. Atención en emergencias. El paciente es valorado por un médico residente o médico emergenciólogo y estabilizado en conjunto con el personal de enfermería para proceder en base a las instrucciones médicas que están clasificadas en ambulatoria, donde el tratamiento médico es solucionado de paso, derivación de servicio hacia las áreas de hospitalización, quirófano o terapia intensiva, y transferencia para el traslado a otra casa de salud. En cualquiera de los 3 casos, el paciente abandonará la sala de emergencias, pero antes se complementarán las hojas de emergencias, hojas de historia clínica, entre otras, que serán llenadas permanentemente por médicos y enfermeras para mantener un correcto registro del paciente. Posteriormente, el personal de enfermería y auxiliares procederán a ordenar, limpiar y desinfectar el cubículo o camilla, dejándola lista para otro paciente, garantizando asepsia. Es importante indicar que durante todo el proceso de esta área, todos los involucrados y diferentes actores realizarán la clasificación correcta de desechos en cada una de las áreas y fases de acuerdo a sus actividades laborales. 4. Hospitalización. Área donde los pacientes ingresan con una historia clínica, traslado interno, o que llegan para cirugías programadas. En este proceso se generan descargas líquidas provenientes de baños, cocina y lavandería, que son las aguas grises, conducidas directamente al sistema de alcantarillado, y las descargas provenientes del uso de laboratorios, limpieza y desinfección de quirófanos, que son las aguas negras, y de laboratorio clínico las que son conducidas al punto de muestreo, previo a su descarga. Cuando el proyecto entre en operación, se realizará un análisis con un laboratorio acreditado en parámetros y límites de detección ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano en este punto de muestreo, a fin de determinar la pertinencia y tipo de un tratamiento a esa descarga en atención a los informes. 2. Áreas de influencia directas: física, biótica y social.
Se define como área de influencia el espacio físico, biótico y socioeconómico susceptible de sufrir alteraciones, ya sea positiva o negativamente, como consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con el Hospital Alfamedic Alfamed C.A. Área de influencia directa biótica. El área de estudio presenta una diversidad nula para la flora nativa, debido al total porcentaje de especies introducidas, en donde la influencia del ser humano arrasó por completo el ecosistema nativo. Existen ejemplares de aves como palomas, tórtolas, mirlos y gorriones. Área de influencia directa social. Es el espacio en el que las interacciones directas de uno o varios elementos del Hospital Alfamedic Alfamed C.A. se produce con uno o varios elementos del contexto social y ambiental, donde se desarrollará. En este sentido, el tramo que comparte con el resto de la población del barrio elegido de Ibarra está a 100 metros a la redonda a partir de los límites de los predios en los que se desarrolla el proyecto. Es así que se identificó a más de 100 actores relevantes, entre los que constan moradores de conjuntos habitacionales, propietarios de actividades comerciales y terrenos, y representantes de instituciones públicas, centros religiosos y educativos como recreativos. Área de influencia directa física. Corresponde al área de ocupación del espacio en donde se produzcan alteraciones en forma directa por las diferentes etapas y procesos del hospital, proyectándose a 100 metros a la redonda del sitio de operación. 3. Síntesis de los impactos ambientales, bióticos y sociales. Son los potenciales impactos ambientales que se generan sobre los componentes del ambiente durante la construcción y operación del proyecto. En la fase de construcción, operación, cierre y abandono, el hospital generará un impacto total bajo. Aunque se determina negativo, hay que tomar en cuenta que se tomarán medidas de seguridad para minimizar el impacto. La actividad que mayor impacto negativo genera en la etapa de construcción es en el mejoramiento del suelo y movimiento de tierras, actividad que solo tiene 2 semanas de duración. Los elementos más afectados negativamente son el recurso suelo, por la generación de desechos sólidos, y el elemento afectado positivamente es el medio social por la generación de empleo. Mientras que en la etapa de operación es la limpieza de pisos. Los elementos más afectados negativamente son el recurso suelo por la generación de desechos sólidos, destacando que el elemento afectado positivamente es el medio social, tanto por la percepción de la comunidad como por la generación de empleo. Los resultados descritos en esta fase se tomará en cuenta en la estructuración del plan de manejo ambiental, mientras que en la fase de cierre y abandono sería el desalojo de materiales y el desmantelamiento de infraestructura. Los recursos más impactados son agua por las emisiones de proceso, de ruido y de combustión, suelo por la generación de desechos sólidos y el medio social por la salud y seguridad. Esta fase se ejecutará solo de considerarse necesaria, es decir, si el proyecto dejaría de funcionar en la ubicación propuesta. 4. Síntesis del plan de manejo ambiental. El objetivo principal del plan de manejo ambiental es prevenir, minimizar y compensar los impactos negativos que afecten al ambiente, así como brindar protección a las áreas sensibles de interés humano y ecológico de esta zona de estudio. En la etapa de construcción, se contempló, por ejemplo, la generación de emisiones de ruido, lo que afectaría a empleados y visitantes del hospital, proponiéndose así el mantenimiento de maquinaria, actividad estipulada en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos en un plazo de cumplimiento de 1 mes. En la misma etapa de construcción, se observó también en el Plan de Manejo de Desechos que se reutilizarán los escombros generados en la obra en la compactación del terreno. Otra de las medidas es la contratación de personal del área de influencia cuando cumplan los requerimientos técnicos, en un mínimo del 5% de la nómina de Alfamedic Alfamed, actividad realizada en un plazo de 6 meses. Estas medidas y otras propuestas de mitigación se elaborarán en función de los 8 subplanes que tiene el Plan de Manejo Ambiental: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, Plan de Manejo de Desechos, Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Contingencias, Plan de Monitoreo y Seguimiento, Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área. Mientras que en la fase de operación existen medidas propuestas para minimizar los impactos identificados dentro del Plan de Manejo Ambiental.
Entre otros tenemos, en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos por la generación de emisiones de ruido en donde habría la afectación a empleados y visitantes del hospital, se propone el mantenimiento de maquinaria. Se verifica su cumplimiento a través de los registros de mantenimientos que se realizarán cada 12 meses. En el mismo plan de prevención, en cuanto a la exposición de riesgos, se ha identificado la afectación a la salud y seguridad de empleados y visitantes de Alfamedic Alfamed C.A. Para ello se contempla la recarga anual de extintores, el mantenimiento del sistema de prevención de incendios y del sistema de suministro de gases medicinales de forma anual. En el plan de manejo de desechos se ha identificado la contaminación del recurso suelo. Para ello se contempla que todos los desechos peligrosos generados serán registrados y almacenados temporalmente en el área destinada para el efecto, a fin de ser entregados a un gestor autorizado. Actividad realizada durante el año. Asimismo, se ha determinado mantener colocadas las etiquetas de cada desecho peligroso en el área de almacenamiento temporal, actividad que se realizará de forma anual. Además, se entregará a los conductores del transporte de desechos peligrosos de los gestores autorizados una copia de las etiquetas de cada desecho entregado. Esto se lo realizará también durante los 12 meses. En el plan de comunicación, capacitación y educación ambiental, se ha identificado una afectación al personal por el desconocimiento del componente ambiental. Así, se propone que todo el personal recibirá capacitación sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, el manejo adecuado de desechos peligrosos, sobre el plan de emergencia y contingencias, entre otros temas, lo cual se realizaría de forma anual. En el plan de relaciones comunitarias se difundirá la imagen de Alfamedic Alfamed C.A. a la comunidad aledaña, proveedores y clientes a través de la página web, redes sociales, trípticos u hojas informativas. Esta actividad tendrá una periodicidad de 12 meses. El objetivo es el adecuado conocimiento de la comunidad aledaña sobre el proyecto hospitalario. En el mismo plan, se considera también la atención social a la comunidad del área de influencia que pudiera verse afectada por el proyecto, estableciendo un buzón de quejas y sugerencias relacionadas con la ocurrencia de impactos ambientales negativos en el área, las cuales serán sistematizadas y analizadas para una atención oportuna. A estas medidas se suma mantener un mínimo del 5% de la nómina de Alfamedic Alfamed C.A. con personal del área de influencia siempre y cuando cumplan los requerimientos técnicos. Actividad realizada también anualmente, entendiendo el aspecto ambiental relacionado con la falta de oferta laboral en el área de influencia del proyecto. Finalmente, Alfamedic Alfamed C.A. realizará cooperaciones de apoyo con el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura y o con el Fondo de Agua de Imbabura para realizar trabajos enfocados en la educación ambiental y o conservación en la localidad, con un presupuesto anual. En el plan de contingencias ante la afectación a la salud y seguridad de empleados y visitantes de la empresa, se considera que en caso de suscitarse algún evento o emergencia ambiental, se comunicará a la autoridad ambiental inmediatamente después de sucedido el evento. También el disponer de extintores de incendios, de acuerdo con lo dispuesto por el Cuerpo de Bomberos, entre otras medidas. Es importante puntualizar que se realizará inspecciones mensuales a fin de verificar el estado de los extintores. Además, se tendrá el kit antiderrames en el área de almacenamiento del combustible y se mantendrá en un lugar visible el mapa de riesgos y recursos, como el listado de teléfonos de emergencia. No se olvidará de la dotación del equipo de protección personal al personal del hospital. Todas estas medidas tendrán una periodicidad de cumplimiento de 12 meses. En el plan de monitoreo y seguimiento en cuanto a la generación de descargas líquidas no domésticas, identificada la contaminación del recurso agua, se realizarán los monitoreos del punto de descarga líquida no doméstica en ciertos parámetros. Se lo hará de forma semestral. En el caso de encontrarse algún parámetro fuera de norma, se analizará su causa y se aplicarán medidas pertinentes. Otra medida importante en este plan consiste en el caso de suscitarse algún cambio o modificación en la infraestructura del hospital, se reportará a la autoridad ambiental y será comunicado cuando se suscite. Además, se contempla realizar reuniones del Comité de Desechos con una periodicidad de 6 meses.
Finalmente, en el plan de rehabilitación de áreas contaminadas, una vez cesadas las actividades de Alfamedic C.A, se identificará pasivos ambientales a fin de dar la gestión. Esto se realizará 6 meses luego de cesadas las actividades del hospital. Además, se notificará a la autoridad ambiental el cese de actividades y se elaborará un plan de cierre detallada la ejecución de las actividades. Además, se desalojará los materiales de desecho y escombros en los lugares destinados para el efecto a cargo del GAT municipal. Así se concluye la presentación informativa del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto Alfamedic C.A, el que fue construido en función de la normativa ambiental vigente. Muchas gracias por su atención.